Bueno, vamos a Jeremías 3. Jeremías. ¿Quién era Jeremías? ¿Se acuerdan? Jeremías lo conocen por el profeta llorón. Bueno, gloria a Dios, porque esos hombres que lloran, bienaventurados los que lloran, ¿no? ¿Por qué? Muy bien, porque ellos recibirán consolación. ¿Y era bendito este profeta? ¿Bienaventurado? Sí, porque lloraba por el pecado, ¿ya? Y lloraba por el pecado del pueblo, súper generoso en su corazón. Quiero partir este mensaje de volvernos al Señor, de lo cual vamos a iniciar una serie cortita pero muy buena. Quiero citar las palabras del pastor Ray Odlund. Miren lo que dijo, ¿no? Rescato de aquí de la pandemia, ¿no? Dice, si los pastores y la iglesia salimos de la pandemia, salimos de esto solo para regresar a la normalidad aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración y sin valentía, habremos desperdiciado un momento histórico. ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Estos son los profetas de verdad, ¿no? Estos son los de verdad. Alguien que dijo algo en la pandemia y esto se cumplió al pie de la letra. Hoy día que estamos en un mundo de tantos falsos profetas y tantos falsos maestros, qué bueno es pensar a filtrar por decir, estos son los de verdad. Este se la jugó y lo que dijo, pero tal cual, pastores e iglesias salieron exactamente igual de la pandemia, ¿no? Aliviados y sin que hubiese lo que Dios quería, un cambio, un arrepentimiento, un compromiso, una santificación, lo que usted quiera, ¿no? Salimos exactamente iguales. ¿Y qué entonces pasó? Desperdiciamos un momento histórico. ¿Por qué Dios produce las calamidades? Justamente por esto. Pero me genera un poco de temor, ¿no? Un temor sano, ¿no? No le tengo miedo a Dios, pero le tengo un profundo respeto, ¿no? ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Un comentario muy atingente en la problemática de la cual estamos, que podemos aplicarlo a todas las cosas. Yo pienso que cualquier catástrofe, ¿sí? En este caso mundial como la pandemia, catástrofe nacional que puede pasar en nuestro país, catástrofes familiares, tiene el mismo sentido. Dios las permite a veces para sacudirnos. ¿Pero para qué? Para que nosotros entendamos lo necesario del arrepentimiento, la oración y de volvernos a Él. Por eso esta serie se llama Volvernos a Él. Y la condición del pueblo en ese tiempo, que uno puede decir, muchísimos años, ¿cierto? Han pasado de eso. La condición del pueblo de Israel es muy similar a la condición de la iglesia hoy. La condición del pueblo en ese tiempo, similar a la condición de la iglesia. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy día? La iglesia, pues ya, tenía que tener muy claras esas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel entonces? ¿Ya no es pueblo de Dios? ¿Si es pueblo de Dios? Tienen que convertirse a Cristo, cuidado, ¿no? Dios no tiene dos planes de salvación. Los judíos tienen que convertirse a Cristo. ¿Y a dónde sale eso, pastor? Judíos y gentiles en Cristo, un solo pueblo, dice la Biblia. Clarito, ¿no? Aquí no nos vale ser judíos ni gentiles. Tenemos que convertirnos a Cristo, un solo pueblo. Entonces, vamos un poquito, este pasaje es de los más, ¿cómo decirlo? Este de los pasajes que nos lleva a decir, wow, la palabra de Dios dice esto, ¿no? A veces cuando teníamos reuniones de pastores, cuando estaba Olger decía algo así bien bíblico, y algunos decían, uy, lo que dice el pastor, no así como que sonaba fuerte, ¿no? Pero no fuerte en el sentido de, ¿cómo decirlo?, de que fuera algo agresivo, sino fuerte en el sentido que nosotros en la iglesia a veces tenemos como temas tabúes, ¿cierto? Como que uno pensara, y Dios habla del sexo, y como dijera, ay, no, le hace cantar, es una cuestión que uno dice, ¿qué Dios dice esto? ¿Sí o no? Y dice, ¡wow! No, y la primera vez que yo le dije, ¿qué Dios dice esto? Dios mío. Sí, porque para Dios es algo normal, ¿cierto? En el matrimonio. Entonces, estos son los pasajes un poquito fuertes, pero nos damos cuenta que también es palabra de Dios. Vamos a Jeremías 3, versículo 2. Miren lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, el pueblo estaba en todo este cuento, ¿no? de la inmoralidad, de la infidelidad con el Señor. Y miren lo que el Señor dice a través del profeta. Dice, ¿está ahí? Ahí está. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. El NBI dice, fíjate bien en esas lomas estériles, ¿dónde no se han acostado contigo? Como un beduino en el desierto te sentabas junto al camino a la espera de tus amantes. Has contaminado la tierra con tus infames
prostituciones, ¿cierto? Cuando no conocemos la Escritura, estos pasajes nos suenan como, ¿es Dios el que está hablando aquí? Sí, ¿cierto? Es Dios. ¿Y por qué es tan fuerte la palabra? Porque, y esto me hace también entender cómo experimenta Dios las cosas que hace su pueblo, ¿no? Y eso nos hace ponerle peso a nuestra vida. A Dios no le da lo mismo que su iglesia haga tal o cual cosa. En este caso el pueblo se portaba como una verdadera prostituta. ¿Se acuerdan del ejemplo que, no sé si lo comenté la semana pasada, ya estoy viejo, ya a veces repito las cosas, de cómo Dios cuando le manda, la que se casó con la prostituta, ¿cómo se llama? Oseas, ¿cierto? Y se tiene que casar con una prostituta para que el pueblo entendiera cómo era la relación y cómo era el pueblo que está casado con el Dios o la novia, cómo lo experimentaba el Señor. O sea, cómo a veces tenemos que ver lo horroroso de verlo en lo humano para que dijera, ¿me entiendes ahora? Entonces, es lo mismo. O sea, los ojos de Dios, cuando nosotros no somos fieles con Él, representamos un evento de prostitución. ¡Qué fuerte! ¿No? Y eso es para nosotros, ¿no? Entonces uno dice, Señor, perdóname, ¿no? Fíjate bien en las lomas estériles, ¿dónde no se han acostado contigo, no? ¿Dónde no se han prostituido? Entonces, y aquí hay algo importante, la palabra acostado contigo, en este pasaje implica violencia sexual, como diciendo, ¿dónde no te has dejado violar? Literalmente, Dios diciendo eso. No les voy a dar otro pasaje que el Señor dice, en su pueblo se abrían de piernas. ¿Dios dice eso? Sí. Por eso necesitamos leer Biblia. Como diciendo, tú eres una suelta, ¿sí? El pueblo de Dios era un suelto. Qué fuerte, ¿no? Yo me daría así pavor que alguien dijera a mí, eres como un suelto que... Señor, a veces como iglesia podemos ser así, ¿cierto? Pero tenemos que tomarlo con esa madurez, ¿no? Con la que el Señor nos quiere hablar las cosas. Y miren lo que dice en el 4 y 5. ¿Por qué? ¿Por qué este llamado a atención tan fuerte? Porque en el 4 y 5, miren lo que dice el Señor al pueblo, nos pasa a nosotros. No hace mucho me llamabas Padre mío, ¿cierto? Como diciendo, no hace mucho estaba ahí diciéndome, Señor, eres tan bueno y todo. Amigo de mi juventud, ¿vas a estar siempre enojado? ¿Guardarás rencor eternamente? Y mientras hablabas, hacías todo el mal posible. Y yo les pregunto, ¿no nos pasa eso? Sí. ¿No acaso nos decimos, Señor y tal cosa, tú eres lo primero en mi vida? Y con las evidencias hacemos todo lo contrario, nos pasa. Lamentablemente nos pasa y nos duele reconocerlo. Señor, tú eres lo máximo para mí. Y uno dice, y con mi acto yo muestro lo contrario. Me pasa a mí, ¿no? Nos pasa a todos. Entonces, es como que el Señor nos está diciendo, tú hablas de una manera, pero actúas de otra manera, ¿cierto? Cuando me hablas, Padre, Señor, y me dices todas las cosas, al final no haces lo que yo te digo, sino haces tu propia voluntad. Entonces yo digo, y me acuerdo del Nuevo Testamento, cuando Jesús en un momento molesto dice, ¿saben qué? ¿Para qué me dicen Señor, Señor? Si no hacen lo que yo les digo. O sea, no usen, y me acuerdo entonces de los 10 mandamientos, no usen el nombre de Dios en vano. ¿Cómo toda la Biblia se conecta? Entonces dice, claro, le decimos mucho Señor, Señor, ¿y para qué si no hacemos lo que Él dice? Como que el Señor estuviera reclamándonos eso, ¿no? Si tú realmente me vas a decir Señor, súper bien, pero entonces que tu vida hable, no perfecta, pero una forma concordante a que tú realmente, o yo soy tú, Señor, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan de los versículos 6 al 10, de ahí de Jeremías 6 que están leyendo, los vamos a leer aquí. No los tengo en pantalla, ¿o sí? No los puse, ya. Dice, mira el Señor, siempre el Señor cuando habla algo así fuerte, inmediatamente hace una invitación al arrepentimiento. No es casualidad en la Biblia. Si ustedes leen Jeremías 3:6, dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. El Señor dice eso, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo ya la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y todo el llamado que hace el Señor para atrás es de arrepentimiento. Qué fuerte, porque además le pega a Judá como diciendo, Judá, ¿tú sabías que Israel estaba fornicando? Y no solamente no estuviste en contra, no tuviste una opinión clara en decir no está bien eso, sino que empezaste a hacer lo mismo que hizo tu hermana. Entonces el Señor al final
yo me imagino y siempre trato de pensar eso, por supuesto en mi humanidad, soy un ser humano limitado. ¿Cómo se sentirá el dolor del corazón de Dios cuando su pueblo le es infiel, ¿no? Entonces, a raíz de esto, este sí lo tenemos, ¿no? El apóstol Pablo, saltando a 2 Corintios, creo que esto lo hemos explicado, que el apóstol Pablo le explica a los corintios que hay 2 formas de arrepentimiento, y eso es importante entenderlo, porque si el Señor en todo el llamado del Nuevo Testamento siempre a volvernos a Él, por tanto tiene que haber un arrepentimiento genuino, tenemos que tener claro también que el apóstol Pablo ilustra 2 tipos de arrepentimiento, uno verdadero y uno falso. ¿Ya? Y podríamos tener una forma falsa de arrepentirnos, ¿no? Que Dios nos ayude a tener la verdadera. Entonces, el apóstol Pablo se los puso en una versión un poquito más clara. Dice, no lamento haberle enviado esta carta tan severa. ¿Cómo había sido la carta del apóstol Pablo a los Corintios? Severa, ¿ya? Nunca nos quejemos cuando Dios dice algo severo. No somos nadie para decir, Señor, eres tan duro, ¿no? No. Nunca nos quejemos cuando algo es severo si está centrado en la verdad. No lamento, dice el apóstol Pablo, haberle enviado esta carta tan severa. Aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Miren qué pastoral lo que les dice, ¿no? Pero ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Esto lo podemos aplicar a toda la vida. Que si Dios nos disciplina fuerte un día, bendito sea tu nombre, ¿no? Porque era para cambiar. Que si usted experimenta de alguien que le dice algo fuerte, pero le está diciendo la verdad, bueno, déle las gracias a Dios, ¿no? Dios tuvo que mandar a un Natán contra David, que David tenía un corazón para Dios, y tuvo que ponerle un profeta que le dijo, ese eres tú, ¿no? Con una parábola le hizo entender su pecado. Y el apóstol Pablo aquí les dice, ¿saben qué? No lamento haber enviado la carta severa, porque al final me provocó una alegría ¿de qué? De que ese dolor les hizo bien. Lo podemos ver en la crianza de los niños. Yo digo, mi hijo no entiende. Cuando hay una corrección que es bíblica, que viene después de la amonestación, veo que esa corrección le hizo bien. Si yo no le digo ciertas cosas el día de mañana va a botar un ventanal, es decir, no, pero es que yo soy de los que creo en la crianza respetuosa. Oye, el que tiene derecho a decir cómo criar a nuestro hijo es el que nos creó. ¿Sí o no? Es el que tiene derecho a decir cómo se crían los hijos, cómo se vive un ser humano, el que nos creó, que le andamos haciendo caso a las doctrinas del mundo. El único que tiene derecho a decir quiénes somos es el Señor, ¿no? Y nos llama hijos más encima, pueblo, amada, iglesia, novia. Siempre tenga claro que el que tiene derecho es aquel que nos creó. Entonces, muy lindo porque es lo mismo que necesitamos saber hoy. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? El que nos hace cambiar. ¿Cuál es el arrepentimiento falso? Donde yo me las lloro todas, Señor, perdóname, y no cambio ni un solo centímetro. ¿Se entiende? Cuidado, porque no estamos exentos de tener un arrepentimiento falso. El arrepentimiento va de la mano con un cambio. Arrepentimiento, un día explicamos, se me olvidó ya, pero me acuerdo del concepto griego, metanoia. Cambio de mente que implica un cambio de conducta. No puede haber arrepentimiento según la misma raíz de la palabra si no hay un cambio. Por tanto, arrepentirse no es solo que llama arrepentir delante del Señor. No, se tiene que evidenciar en un cambio. Lo que antes Dios me está corrigiendo, yo lo cambié, ¿no? Pero es hermoso porque tiene 3 conceptos del arrepentimiento. Otros días se lo voy a mandar. Y significan lo mismo, una vuelta en U, un arrepentimiento, un cambio. Entonces, es lo mismo que nosotros necesitamos comprender hoy día, ¿no? Que necesitamos, si queremos volvernos al Señor, para que sea una forma verdadera, necesitamos cambiar. Yo primero, ¿no? Necesitamos cambiar. No se puede uno volver al Señor si uno no cambia. No podemos, porque entonces no se cumple el arrepentimiento, no se cumple la transformación, no se cumple el volver en U, que fue lo que le pasó al hijo pródigo. Si ustedes se dan cuenta de la historia del hijo pródigo, que es tan conocida, se cumplen los 3 acepciones de arrepentimiento. Los 3. Los 2 del antiguo y el metanoia. Los 3. ¡Wow! O sea, para que haya un arrepentimiento tiene que haber una concepción bíblica acerca de eso. Entonces, volvamos a Jeremías. El Señor reprende a Judá, porque es como decir, esto es igual que nosotros veamos la maldad en el mundo, o ni siquiera en el mundo, veamos que lamentablemente alguien cae en la iglesia y lejos de aprender de ese error que hacemos, terminamos haciendo lo mismo y nos pasa. Y dice, pero ¿cómo? ¿Sí? A lo que critiqué caí. O vemos algo en el mundo y nosotros terminamos haciendo lo mismo, ¿cierto? Como que uno, ¿cómo aplicamos esto? Como uno podría decir, oye, qué feo lo que hizo, qué sé yo. Yo no soy farandulero, pero cuéntenme algo. Kaminsky, ya listo, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre ser infiel con la esposa? Y yo puedo criticar ácidamente eso, sin darme cuenta que yo con el Señor estoy haciendo exactamente lo mismo.
¿Se entiende? Por eso es que uno tiene que tener cuidado cuando uno habla respecto del mundo. La Biblia dice que nosotros no juzguemos al mundo porque ellos no conocen la verdad, y no es que les permitamos las cosas, sino como diciendo, ¿dónde debemos juzgar? Les pregunto yo. ¿Dónde debemos juzgar? En la iglesia. No juzgues. Estudie lo que la Biblia dice, no juzgues. La Biblia dice que no juzguemos precipitadamente. No juzguemos cuando estamos haciendo lo mismo, pero por supuesto que bíblicamente aquel que realmente entiende la palabra de Dios, el juzgar bíblico con justo juicio es para la iglesia. ¿Y qué significa juzgar? Lo que estamos haciendo no está bien. Estamos siendo infieles como Kaminsky. Eso es juzgar bíblicamente. Cuando usted escuche no juzgues, ¿a qué te refieres? Estudie lo que la Biblia dice, no juzgue. ¿En qué caso no juzgues y en qué caso sí juzgues? Pero es clara la Biblia en decir no juzgues al mundo, porque ellos no conocen la verdad, que sacas con hacer pedazos del Kaminsky. ¿Se entiende? Pero si en la iglesia alguien le hace lo mismo a la esposa, ¿qué tengo que hacer? Juzgarlo bíblicamente. Pero ¿se entiende? Lo que veo afuera, yo lo estoy haciendo con él. Señor, tengo mis amantes, ¿no? Puedo amar la iglesia, puedo amar su palabra, puedo decirle, Señor, tú eres lo primero, pero en lo más profundo de mi corazón yo tengo cosas que son más importantes que Dios. Tengo prioridades que están más arriba que el Señor. Y finalmente siento un amor más grande, y puede ser normal, un amor más grande, una pasión más grande que me tira a hacer otra cosa más que las cosas de Dios. Lamentablemente todos lidiamos con un corazón caído, perverso, engañoso, que el apóstol Pablo dice que tengamos claro que es contrario absolutamente a Dios. No hay nada, absolutamente nada bueno en mi corazón. Tengo que luchar con eso. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios hoy, ¿no? ¿Y cómo dice la Biblia? ¿Cómo nos llama el Señor? Su novia. El espíritu y la novia dicen, ya esto lo van a entender mejor las mujeres, está claro. Doy el pase. Yo no sé lo que es ser novia, pero me imagino que debe ser una cuestión así como, no solo por el vestido, la preparación, ¿cierto? Los nervios que debe sentir una novia, la expectación, ¿cierto? La boda, es toda una cuestión que la novia está, pienso yo, totalmente concientizada y preparada para su boda. Y el Señor dice, ustedes son la novia. Y yo veo como novia, yo no me veo a veces concientizado, preparándome para ese encuentro con el Señor, ¿se entiende? Por eso que todo concepto de la Biblia tiene un sentido profundo para hablar a su corazón, porque Dios nos ama, ¿no? Entonces el Señor dice, cuando venga, que quiere una novia pura, santa, sin mancha y sin arruga. No sé lo que hace novia, pero trato de imaginármelo, porque la iglesia somos la nueva, tengo que operar en esa dinámica, y yo no me imagino que la novia esté bueno, puede ser, pero no me imagino en la mayoría de los casos que la novia, ¿cierto?, esté ahí preparándose para su esposo y los días anteriores esté fornicando con otro. No me cabe en la cabeza, ¿no? Aunque se ha dado. Pero como iglesia a veces yo puedo hacer eso, ¿se entiende? Con Dios. Estoy a la espera de que el Señor venga, que es mi encuentro con Él para casarme con Él, y mientras estoy en la tierra estoy a veces, como Dios le dijo al pueblo de Israel, tú eres una verdadera prostituta, con uno y con otro. Y yo digo, Dios mío, yo no quisiera estar así, pero a veces tengo que reconocer que tengo actitudes de infidelidad. Y esta novia, la novia de Cristo, no solamente nosotros, ojo, no toda la iglesia en el mundo, lamentablemente, esta novia tiene muchos amantes. Y eso es lo que Dios realmente le está hablando a su pueblo y nos quiere hablar hoy día, ¿no? O sea, y son amantes que pueden ser ídolos, no solamente el aspecto sexual, o sea, altares de orgullo, de renombre, de buscar una posición, de buscar un dinero, de buscar la avaricia, de buscar la inmoralidad, de buscar la diversión. ¿Y qué hacemos? Tomamos esos ídolos y nos damos cuenta y los ponemos en el altar del corazón. Por eso que a mí me fascina la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor habla pura verdad. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, el Señor, no tenemos que Señor, no. Donde está tu tesoro, tú vas a correr a tu tesoro. Y ese tesoro es donde está tu corazón. Listo. Como decir, jaque mate. Y es bueno que Dios nos diga así la verdad tan clara para decir, no tengo excusas, Señor. Necesito arrepentirme de eso de lo que yo también he levantado en mi corazón, que a veces me tira mucho más que tus cosas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la pandemia para mí no fue una maldición. No sé qué opinan ustedes, pero yo tengo que leerla con mente bíblica, ¿no? Si conozco a Dios, Dios es soberano. Por tanto, todo lo que pasa está en su aprobación y en su control. Más bien Dios lo hizo como una herramienta para que nosotros nos arrepintiéramos, ¿no? Concuerdo con este pastor, quizás no aprovechamos algo tan histórico, pero nosotros tenemos que tener claro que Dios
Por ejemplo, en la pandemia hizo que muchos altares y muchos ídolos se fueran al suelo. Ahí está el Dios seguridad, el Dios dinero, el Dios, ahí están, ISAPRE, qué sé yo, FP y todas las cosas donde uno pone la seguridad y FONASA, que no sé qué. ¡Pum! Se acabaron. Entonces uno dice, para que Dios entienda que nada de eso nosotros tenemos que tener nuestra seguridad. Puede haber una recesión económica y gloria a Dios si fuera así, no va a haber complicado, bueno, no importa. Pero es para que algunos, ¿cierto? Y me incluye, digamos, el dinero no es la seguridad. Y si Dios le hace caer, el Señor ha prometido sustentarnos y alimentarnos, ¿no? No sean como los gentiles, dijo Jesús, que andan pensando conmigo todo el día en si le va a faltar para comer o para... ¿No dijo eso en Mateo 6? Sí. Así ven los gentiles, ustedes son mis hijos. Miren los lirios del campo. No hilan ni tejen, más bonitos que los que hacía Salomón. Miren las aves de los cielos, no tienen idea de nada, no trabajan, no tienen una conciencia humana, no tienen nada. Y el Padre las alimenta. ¿Ustedes las ven muertas de hambre? ¿Cuánto más ustedes que son mis hijos? No quiero que vivan como los gentiles que están siempre pensando en que no les falte para mañana. Aleluya, ¿no? Volveos a mí. Entonces, primero en el versículo 12, volvamos ahí al 3.12. 3.12. Con esto terminamos. 3.12. Aquí viene el llamado, ¿no? Del 12 al 15. Dice el 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Y el 14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Hagamos un repaso cortito. El 12. Gracias, Edison. Ahí, el 12. Ve y proclama, le dice al profeta. ¿Usted entiende lo que hacía un verdadero profeta de Dios? Estos eran profetas de verdad. Anda y proclámale estas palabras a todo el pueblo. ¡Uy, Señor! Me van a comer vivo. Y dile, regresa infiel Israel. No, pero miren las palabras del Señor después que el pueblo se prostituía, y miren el amor que hay detrás de la reprensión. No te miraré con ira porque soy... Qué tremendo, ¿no? Eso a mí me impresiona. En lo que nosotros tenemos que tener cuidado es lo que le dice Pablo a los Gálatas, no usen la gracia de Dios como un motivo para seguir pecando. Claro, si entiendo que el Señor es misericordioso, dice no usen eso para seguir pecando, sino usen eso para al revés. Si entiendo que Dios es misericordioso a causa de que es tanto su misericordia, me vuelvo a Él. Me vuelvo a Él. Entonces, vuélvete, ¿sí? Que Dios nos dirá, vuélvete Alejandro, vuélvete Macarena, vuélvete al Señor. Y ahí nos damos cuenta que la palabra regresar, esta misma palabra vuélvete, ¿sabe cuántas veces aparece en el capítulo 3? Los que son rápidos, no, es que esto no es coincidencia. En el puro capítulo 3, la palabra vuélvete, vuelve, aparece 18 veces en un capítulo. ¿Y sabe cuántas veces el Señor dice vuélvete al pueblo, a nosotros, vuélvete a lo largo de todo el libro de Jeremías? Tírese un número así, bueno, si al final, 90 veces. 90 veces a través del profeta Jeremías el Señor está diciendo a su pueblo, vuélvete. ¿Cómo le vamos a poner a esta serie? Vuelve a mí. Imagínense cuando Dios repite algo, ¿qué es lo que está enfatizando? Como diciendo 90 veces a través del profeta, 18 en el puro capítulo 3, vuélvanse a mí. ¿Y por qué Dios? Siempre me he preguntado eso, ¿por qué el Señor dice, de cierto, digo, ¿por qué hace esas repeticiones el Señor? Uno dice, para hacer énfasis, pero también, ahora lo entiendo como papá, uno tiene que repetir, ¿por qué? Porque el pueblo, los hijos son insensibles y no escuchan la voz de los padres o la voz de Dios. Eso nos pasa a todos. Yo tengo que decir, hijo, por quinta vez, pero me escuchaste decir, tengo que tener que decir, pero escúchame lo que te estoy hablando. Y generalmente cuando el hijo obedece, lamentablemente no obedece por la instrucción verbal. Obedece cuando empieza la amonestación, la advertencia y la corrección, que es el orden bíblico. Ahí obedece, ¿cierto? Y se queja. Y le pregunto, ¿y cuándo nosotros obedecemos? Cuando nos viene la caída, cuando viene algo fuerte, ¿cierto? El golpe fuerte y Señor, ¿qué pasó? Hijo, te llevo diciendo 90 veces, vuélvete.
es misericordioso el Señor, ¿no? Y nosotros tenemos que ser iguales, ¿no? Entonces, el arrepentimiento implica volver a Dios, ¿cierto? Algo que resulta de un corazón que realmente ama al Señor. El 13 dice, solo, mira lo que nos pide el Señor, reconoce tu iniquidad, reconoce tu pecado. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado, tenemos el altar del orgullo ahí arriba, ¿no? Reconoce lo que estás haciendo mal. ¿Cuál es el problema, no? Reconócelo. Pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. No, si no es contra el Señor lo mío. Salmo 51. Contra Jehová he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. No pecamos contra alguien, pecamos siempre contra. Y aun pequemos contra alguien, estamos pecando igual contra Dios. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz. Entonces nos damos cuenta que hay una condición para el perdón de Dios. Dígame cuál es. La leímos al principio de la reunión y no está ni programado ese versículo de Isaías 1. Estemos a cuentas con Él. Hay una condición, ¿cuál? Que reconozcamos. Estar a cuenta es eso. Estar a cuenta es reconocer en mi conversación con Dios, Señor, en esto estoy mal, por lo que dice tu palabra. Es pecado. Eso es. Yo no voy a la presencia de Dios a justificarme. Voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, veo tu palabra y estoy mal. Estoy en pecado. Listo, súper bien. ¿Y qué está diciendo acá? Lo mismo. Solo reconoce tu iniquidad. Pues contra el Señor tu Dios te has rebelado, has repartido tu favor a los extraños bajo todo el frondoso y no has obedecido mi voz. ¿Sí? Entonces esto es súper hermoso porque nos lleva a reconocer nuestro pecado con la seguridad de que somos perdonados. Ven y estemos a cuenta, decía Isaías 1, y tus pecados fueran como la grana, serán blanqueados. Ese perdón que ofrecía el Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento es lo mismo. Si confesamos nuestro pecado, Dios le fue justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces necesitamos reconocer nuestra iniquidad. Este es un tiempo de mucha sinceridad donde nosotros no tenemos que escondernos. Decir, Señor, en esto estoy mal, ayúdame a corregir mi pecado, ¿cierto? No vamos a la presencia de Dios en un error a justificarnos, decirle, tú me entiendes porque yo no hago esto. No, Señor, está mal nomás, ¿cierto? Punto. Entonces Dios está llamando a su iglesia a que regrese, por supuesto, pero que regrese en esta forma, ¿cierto? Regreso para cambiar. No se nos cuenta el resto de la historia del hijo pródigo, pero se entiende que ese hombre entendió. Seguramente entendió y no se arrancó nunca más, ¿cierto? En Lucas 15, no se arrancó nunca más con los cerdos. ¿Y cuál es la promesa para un pueblo que se arrepiente? El versículo 14. Y ponemos el piano. Vuelvan, dice, hijos. Pucha, a mí me duele, de verdad me duele. Y yo espero que usted experimente lo mismo, tomándolo de Pablo. Me duele que Dios me llame infiel. A mí me duele. Me duele. Que Dios le llame a su pueblo infiel, pero está bien que Dios nos diga la verdad. Porque en realidad uno puede decir, ¿soy fiel a Dios completamente? No podemos decir eso. Somos infieles en muchas cosas, y me incluyo, en muchas cosas. El concepto de fidelidad es súper amplio en la Biblia, ¿ya? Uno puede ser solo esta persona es fiel porque viene o porque... No, el concepto es muy amplio. En general no somos fieles. No logramos ser fieles completamente. Tenemos muchos aspectos de infidelidad con Dios, ¿no? Emocionales, espirituales, de obediencia, lo que usted quiera, ¿no? Falta de amor. Vuelvan, hijos infieles. Bueno, gracias, Señor, me duele, pero vuelvo, declara el Señor. Dice, porque, ojo con esto, yo soy su dueño. Si alguno en la iglesia piensa que se manda solo, el Señor dice acá, yo soy tu dueño. Ojo con el cuidado con eso, ¿no? Las cosas son si Dios quiere. Qué lindo saber que el que nos formó, nos compró a precio de sangre. O sea, 2 veces de Él. Él nos creó, ¿cierto? Somos de Él. Pero por si nos queda alguna duda, ¿no? Él nos compró a precio de sangre. Como dicen los teólogos, somos doblemente de Dios. Sí. Yo soy su dueño y los tomaré, 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y los llevaré a Sión. Entonces, ¿qué es lo hermoso de esto? Que nosotros nos damos cuenta que este volver siempre es con una condición que es para nuestro bien, no es para que Dios se le ocurra y vuelvan porque yo soy un Dios autoritario, no. Es como el hijo pródigo. A mí me sorprende y me sigue sorprendiendo la historia del hijo pródigo, saber que
el papá que representa a Dios, este hijo mal agradecido, no entendiendo nada, pide la herencia, se va, se la come con los cerdos. Y a mí me sigue sorprendiendo el amor de Dios, que cuando ve que el hijo vuelve, el papá no tiene un ápice de reprensión, sino que dice que manda a preparar la mejor fiesta, el mejor asado, digámoslo en buen chileno, y recibe al hijo con los brazos abiertos. ¿No es eso una imagen de cómo es Dios con nosotros cuando volvemos? Sí. O sea, vuelvo, después de haber hecho las de Kiko y Caco, literalmente, vuelvo y el Señor me recibe con abrazo. Yo no puedo entender ese amor, pero lo acepto. Porque Dios quiere que nosotros seamos iguales. Somos buenos para condenar, para apuntar, pero a veces poco misericordiosos. Y eso genera la envidia del hermano. Mi hermano, el legalista. Mi hermano se gastó la plata y tú, ¿no dice así más o menos el hermano? Y tú, papá, los mejores carneros Y es cuando le dice, hijo, tú has tenido todo aquí, y como diciendo, hey, nada te ha faltado y todo lo que es de aquí es tuyo. Quédate callado. A veces no entendemos la gracia de Dios, el amor de Dios tan grande, Señor. Si he hecho estar vivo por tu gracia, no merezco ni estar vivo, no merezco ni estar respirando, Señor. Porque todos los días violo tu santidad, tu corazón. Es por tu pura gracia manifestada en el amor de Cristo en la cruz que vivo, que subsisto y además soy bendecido inmerecidamente. ¿Cómo tanto amor? Y en el 15 dice, entonces, y esto me pega a mí fuerte, ¿no? Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. No sé si vieron el video que les mandé, espero que lo hayan visto, porque son para edificación. Qué importante que en una iglesia se enseñe la Biblia, no el Dios me dijo, la Biblia. ¿Ya? Si digo que Dios me dijo, por supuesto, porque leí la Biblia. Qué importante que en una iglesia no se den charlas motivacionales. Qué importante que en una iglesia no se predique con un café sentado donde yo le hablo de mi experiencia. Qué importante que una iglesia sea bíblica y cristocéntrica. Aunque seamos monótonos, no importa. Eso es lo que Dios nos manda. Biblia, Biblia. Y que usted conozca la Biblia, y que usted lea la Biblia, y que usted ponga en duda lo que yo le predico. No tengo ningún problema. Porque la gente necesita conocer la verdad. No esto cerrado, esto abierto. Y en su casa abierto, y escudriñe lo que más pueda. Y que se levante gente que nos supere aún en Biblia. Súper bien. Gloria a Dios. Porque van a conocer la verdad. Y el pastor, que es según el corazón de Dios, es un pastor que enseña la Biblia. Porque está llevando a la gente al camino de la vida eterna, no a sus ideas propias. Y que Dios nos dé a nosotros los pastores el amor para que la gente se sienta que la están apacentando y guiando, que es lo que Dios manda. Que cuidemos las ovejas por amor. Por eso dice la Biblia, y les toco un tema que es muy espinoso, dice la Biblia que el asalariado no le interesa la oveja. Los pastores que tienen un sueldo fijo asegurado no les interesa la oveja. ¿Por qué? Porque usted sabe que nosotros no tenemos ni un sueldo asegurado, dependemos de los aportes de la gente. Por tanto, todos los meses estamos en FONASA felices, no hay problema. Pero ¿se entiende la diferencia? Cuando uno entra a servir al Señor con un sueldo fijo, dice la Biblia dice, ese pastor no le interesa la oveja porque sirve por el sueldo. Pero el pastor que es de Dios dice, sirve por amor a las ovejas, no por otra cosa. Léalo. No somos asalariados. No trabajamos por un sueldo fijo. Trabajamos por amor a Dios. Yo entré a servir al Señor por un cuarto de lo que ganaba en el Mercurio. Y mi esposa, que por un sexto. Esto es bueno que ustedes también lo sepan. Si no ha sido por un llamado, nos quedamos allá. Yo no creo que ustedes les ofrezcan un trabajo por un cuarto, dirían que no. Pero por eso que esto no es un trabajo, no es una profesión, es una vocación, Y no estamos arrepentidos porque Dios nos llamó. Y no entramos por eso. Y no nos interesa, a veces vivimos estrechez económica, sí. Yo le oro a Dios para que no le falte nada a nuestro hijo. Lo único que a mí me angustia a veces, nada más. Pero nosotros vamos a seguir en esto hasta el último día porque fuimos llamados por Dios no como asalariados, no por un sueldo. Porque el Señor también nos va a pedir cuentas a los pastores si nosotros hicimos esta labor por amor a las ovejas. No por lo que las ovejas dan. Aquí no se atiende a nadie porque da o no da y ustedes son los mejores testigos. Aquí dan, se le atienden con el mismo amor que los que nunca han dado nada, se le atienden con el mismo amor. Porque eso es importante que ustedes también
lo sepan de parte de la palabra de Dios. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento e inteligencia. No pueden venir de otro lugar si no es de la Biblia. El conocimiento real de Dios. Hijos de Dios, necesitamos volvernos a Él, definitivamente, ¿no? Yo le oraba al Señor y en esta sintonía que Dios me ha hablado de este tema, que también les trato de preparar con el amor, el mayor amor posible, no perfecto, le digo, Señor, yo quisiera volver a tener ese corazón que tenía antes, ¿no? Cuando tenía como 2 años de vida cristiana, era un corazón mucho más apasionado por Dios. Siempre me acuerdo que tenía como 4 meses de vida cristiana, para mi vergüenza, y con 4 meses de vida cristiana no tenía ni la cita 1 del CB y yo estaba haciendo una célula en mi casa. O sea, patúo. Pero no importa, más allá que yo dijera, bueno, este no tiene idea, pero creo que Dios, ¿qué va haciendo? Las dos cosas son necesarias, ¿no? Una sin otra no. Pero yo decía, Señor, quiero volver a tener ese corazón. Me atreví a hacer cosas sabiendo que no sabía nada, porque no sabía nada, ¿eh? No es que tampoco ahora sé, un poquito más. Pero tenía en mi casa 8 amigos, 7 amigos, y yo haciendo una célula del patúo sin saber nada. Ustedes saben 10.000 veces más. Pero yo decía, tenía un corazón mucho más apasionado por ti, mucho más jugado por hacer algo para ti, mucho más sensible a tu voz. Yo me acuerdo que me metía al oratorio y yo llevaba un cuadernito y decía, Señor, leo esto, entonces Dios me está hablando esto, y tenía un cuaderno que al final decía, Señor, aquí salen temas. 4 meses. Yo a veces me siento mal conmigo mismo, decir, Señora, tengo una carrera en esto, tengo un título, pero eso a mí no me faculta de nada. Y no es que sea malo, es súper bueno, pero tiene que haber un equilibrio entre eso y el corazón. ¿Se entiende? Aquí no sacamos nada con levantar teólogos si no tienen un corazón para Dios. Y tampoco pueden haber gente que tenga un corazón para Dios y no conozca la Biblia, ¿no? Pero yo personalmente, ¿en qué me tengo que arrepentir? Y se los confieso además, para que le aproveche a pedir oración a ustedes. De tener ese corazón mucho más apasionado que tenía cuando era más nuevo. Mucho más apasionado. Que tenía que hablarle a alguien, no dudaba. Hicieron una campaña evangelística, 4 meses, yo participo. No tenía idea de nada, pero venía todo hecho. Así que 8 amigos en la casa, digo, Señor, yo quiero volver a tener ese corazón. Dame ese corazón. Hoy día siento un corazón a veces medio apagado, medio apático contigo, indiferente. Oro y todo, pero a veces yo no sé si lo estoy haciendo realmente como por un jefe que está, por un siervo que está sirviendo a su jefe. Pero yo quiero, además de un siervo que sirva a su jefe, que eres tú, yo quiero también disfrutar todos los días. Esto es mi parte, como diciendo, laboral, pero yo quiero disfrutar de esa relación de hijo a papá, que la necesito independiente que me toque preparar un sermón. No sé si me explico. No quiero que mi relación con Dios sea tan solo de trabajar para Él, sino de disfrutar de hijo a papá independiente que yo le sirva. Y me quiero arrepentir de eso. Y decirle, Señor, quiero ese corazón. Disfrutaba más antes, ¿sí? Era un hombre que, por supuesto que uno no debe jactarse nada en la vida, pero les estoy diciendo la verdad. O sea, era un hombre que pasaba largas horas o en el oratorio, en mi casa. Yo me acuerdo, me caracterizaba por eso. Y ahora ahí, y ahora en mi casa. ¿Y en qué momento me puse malo para orar? ¿En qué momento se me acabó esa gasolina del clamor? Si la oración es la llave maestra de casi todas las cosas. Yo necesito arrepentirme de eso y pido su oración, ¿no? Pero necesitamos volvernos a Dios, ¿no? En nuestra forma de pensar, en lo que nosotros sabemos que estamos pecando y estamos en iniquidad con el Señor. Cambiemos. No hay otra forma de arrepentirse que cambiar, dejar esos malos caminos. Y ya en el verso 16, que no alcanzamos a analizarlo, pero usted le dice, ahí viene promesa hermosa, dice que después de todo este arrepentimiento que les pide, que cambien, que reconozcan su iniquidad y se vuelvan al Señor, y el Señor le va a dar pastores según su corazón. En el Señor, el 16 empieza a hablar de multiplicación, de que van a crecer en la tierra, de que ya no van a ser más hijos infieles. No es casualidad, amados de Dios, que en Mateo 25, el concepto que Dios usa cuando estemos frente a Él es bien, siervo, fiel. Por eso es que nos pide esto, o sea, no es un término cualquiera. O sea, finalmente al cielo entran los fieles. Buen siervo fiel. Y yo me aterra a decir al Señor que me dijera siervo infiel. Y yo sé, no, Señor, ¿yo qué hice en esta vida entonces? Bien siervo fiel, fuiste débil, te costó. Entra en el reposo de tu Señor. ¿Por qué nos tenemos que volver de la infidelidad? Porque en Mateo 25, que ilustra el cara a cara con Dios, bien, siervo, van a haber 2 términos, fiel o infiel. Es una palabra demasiado relevante, conectada con nuestra condición eterna. Pero no se acuerden de esto. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no podemos hacer nada de esto. No es posible hacerlo en nuestra carne.
o por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, o es imposible esto, ¿no? Cristo es el novio, nosotros somos la novia. A preguntar a mi esposa más cosas de la novia para empaparme como de una visión bíblica y decir, quiero vivir como esa novia. ¿Qué más experimenta una novia? No lo sé. Nervios, expectación, no lo sé. Quisiera vivir así porque soy la novia con ustedes, todos nosotros somos un cuerpo, somos la novia, ¿no? Y Dios nos está llamando a volvernos a Él, ¿no? No es sorprendente que la Biblia dice que somos la luz y la sal de la tierra. No que seamos la luz y la sal, ya somos la luz y la sal. Pero a veces no salamos, a veces no iluminamos, ¿no? Entonces consideremos esta palabra, hijos de Dios, humillémonos, oremos esta semana, busquemos su rostro, hablemos con el Señor, sinceremos nuestra vida. Nada es tan grave para el Señor y no hay ni un motivo ni pecado que para el Señor no sea perdonable por la obra de Cristo en la cruz. Quiero invitarle a que oremos, amada iglesia, los que están aquí y los que están conectados. Quiero invitarlo a que nosotros hoy día vayamos delante del Señor. El Señor nos habla, el pueblo debe responder en oración. Y en esta noche queremos responderte, Señor, a esta palabra que tú nos has hablado. Padre, a mí me duele la palabra infiel. Pero también tengo que ser muy sincero conmigo mismo, Señor. Ninguno de nosotros, ninguno puede decir yo soy 100% fiel. Ninguno. Qué bueno es poder reconocer nuestras iniquidades y más bien abrir el corazón y decir, Señor, muéstrame en qué cosas yo soy infiel, en qué cosas que yo hago, que no hago. A ti te duele el corazón, porque yo no quiero herirte, papá. No quiero ser un motivo para ti de tristeza, de que tu corazón o tu Espíritu Santo se contriste, se entristezca, se apague. Hay cosas que las que estoy seguro que soy consciente, Señor. Por supuesto que sí tengo el Espíritu Santo y soy consciente de las cosas que yo estoy haciendo mal. Pero hay cosas en las que yo puedo ser inconsciente. Y yo te pido que tú nos muestres. A cada uno de nosotros aquí somos todos exactamente iguales. Somos ovejas primero, creyentes, hijos. Queremos cambiar, Señor. Queremos que nuestra vida te agrade, que nuestra iglesia te agrade. Y sencillamente te agrade por lo que tú estableces en tu palabra, porque un pueblo que se vuelve a ti es un pueblo que empieza a agradarte. Y entonces, por eso viene después la promesa, ustedes van a empezar ahora a ver bendición, a multiplicarse, a crecer. ¿Por qué? Porque se volvieron a mí, porque escucharon mi llamado. A veces es con dolor la cosa, ¿sí? Así como Pablo tuvo que provocarles dolor en una carta severa para que los corintios experimentaran el dolor para arrepentirse de una forma bíblica. Señor, líbranos del engaño de pensar que vivimos en arrepentimiento si no hay cambio en nuestra vida. Arrepentimiento es cambio. ¿En qué cosas tú quieres que nosotros como iglesia cambiemos, Señor? Somos un cuerpo, Señor. Si yo, Señor, tengo pecado en algo, yo afecto a mis hermanos aquí. Nos afectamos mutuamente, pero también nos podemos bendecir cuando nos arrepentimos. Hago una influencia positiva para el cuerpo cuando yo cambio, cuando realmente reconozco mi iniquidad. Le pido al Espíritu Santo que me ayude en eso que me cuesta, pero al mismo tiempo dejo de alimentar esa carne, que es algo que en tu palabra tú enseñas muy sabiamente. Hagan morir la carne en ustedes, no la alimenten más. Ayúdanos, Señor, porque estamos de paso en esta tierra, Señor, y tú 40 veces a través de Jeremías le dices al pueblo, vuélvete, y 40 veces en esta noche, si leyéramos Jeremías, nos dice a tu pueblo, que es la iglesia, vuélvanse a mí. Señor, no queremos que sea el sentir de alguien, de algunos, sino de todos nosotros, porque somos un mismo cuerpo que quiere oír al Señor en esta noche y obedecer tu palabra. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te pedimos que esta palabra, esta serie sea de bendición. Señor, si nos damos cuenta, quizás el llamado general que tú estás haciendo en todo el mundo, en muchas iglesias del mundo se está predicando el vuelvan al Señor. Es algo que viene de ti porque está escrito, por supuesto. Pero es muy, muy atingente a los tiempos que tu iglesia se vuelva a ti. Gracias, Señor.